Hablaremos de los impuestos, Buen tema. que quizá es el otro tema pendiente. Total, en todo sentido. Si en la patria hay un tema pendiente, Sí, señor. en la justicia, también hay otro, que es el asunto fiscal, ¿no? Pensaba también respecto de la justicia otras cosas, pero bueno, hablemos de los impuestos. Meta. Tenemos una charla acerca de impuestos raros en la historia. Ajá. Empezaba con la historia de Minos, pero el otro día hablamos de él. Sí. Y vamos a sacarla como ejemplo, ¿no? Era un impuesto de 7 jóvenes por año. Sí. No está mal. No está mal. Empecemos con una historia, o empecemos con un pensamiento. Vamos a pensar. El impuesto no era lo que es hoy en los tiempos, en el alba de la historia, en la antigüedad clásica, etcétera, ¿no? Y más bien estaba relacionado con el tributo. Un tributo que imponía el más poderoso, incluso el que vencía en una guerra, o aquel que fuertemente hacía pesar sus privilegios. Siempre hemos tenido, quizá a partir de esa idea primigenia del impuesto como un tributo que te impone el que puede más que vos, la idea de que los buenos cobran bajos impuestos y los malos cobran impuestos altos. Eso es una idea muy fuerte. Sin embargo, en la actualidad, en realidad los impuestos más bajos son los que se pagan en regímenes bastante retrógrados. ¿Retrógrados por qué? Porque la ausencia de impuestos implica también una libertad de mercado que conlleva la no intervención del Estado para suavizar ninguna clase de privilegios que las clases poderosas vinieran a tener. Es decir, se puede prosperar tanto como uno quiera, no hay límite a eso. Claro. Y las injusticias que naturalmente se producen con la economía de mercado no son remediadas por una política impositiva de ningún gobierno. ¿Cuál es una política impositiva adecuada? Es la de suavizar las diferencias y garantizar que se cumplan los servicios del Estado, pero al mismo tiempo quitar a los que tienen mucho para dar a los que no tienen nada. Sí, señor. Esa sería la idea. De manera que una nación, llamémosle progresista si usted quiere, tendría que cobrar altos impuestos a los que tienen. Repito, a los que tienen. En las antiguas costumbres de la universidad se pagaba un impuesto al rector y a los profesores. Los estudiantes ofrecían a sus maestros guantes, birretes, panes de azúcar. Los doctores en medicina debían tributar a sus profesores pastelitos. Y hasta el siglo XVII existió un impuesto al derecho de examen que conservó ese nombre, que era la pastilaria. Claro. Esta es la pequeña historia que tenemos que contar acerca de distintos impuestos excéntricos en la historia, pero también acerca de la necesidad de repensar el significado del impuesto como indicio de una política y también la necesidad en la Argentina, me parece a mí, de reformular absolutamente los impuestos, pero me parece que es donde el momento actual está más atrasado. Ciertamente es uno de los reclamos que vienen de todos los sectores y son justos. Claro, es inevitable haber pensado cuando usted narraba algunos episodios aquel refrán de por la plata baila el mono, ¿no? Claro, sí, totalmente. No es malo recordar en este punto, ya que hablamos para vincular el primer bloque con el segundo, que entre otros los jueces no pagan impuestos, están exentos de... Justamente eso es lo que iba a decir antes de comenzar esta charla, atándola con la anterior. El permanecer mucho tiempo en un puesto
Y además, el ir consiguiendo privilegios para ese mismo puesto contribuye a la creación de una corporación que va acumulando poder y que tiende a perpetuarse no solo en el ejercicio del puesto, sino en la defensa de unos privilegios. Y eso molesta mucho. Ciertamente, sobre todo porque se aísla ese segmento, esa élite de la vida del pueblo. Estaba pensando también que de algún modo son los impuestos los que generan en muchos casos la configuración de la figura del héroe. Allí el héroe interviene cuando hay un tipo de imposición que muchas veces es la vida de los jóvenes. El caso de San Jorge de Capadocia, por ejemplo, lo que hace es interrumpir esa especie de trato brutal y entonces desarticular la cosa, matando a un dragón, llevándose a una princesa y eventualmente el tesoro. Porque también... O sea, la política impositiva de los tiranos no era mala... era mala por injusta. Por injusta, claro. Porque cobraban a los pobres toda su cosecha y los nobles no pagaban impuestos. Eso era lo peor. Pero que una política impositiva sea mala solamente porque hay un impuesto alto, eso no es verdad. No, claro. Eso no es verdad. Pero es que los tipos de la... ¿cómo se llama? Me salió la Baring Brothers. Bueno, los tipos del sistema financiero, está bien que paguen muchos impuestos. Pero claro, justamente, sí. Bueno, estamos todos de acuerdo. Y cuanto más altos sean los impuestos que se les puede cobrar a esto sin llegar a producir un colapso, bueno, fenómeno mejor. A nosotros nos parece muy curioso, a veces, a cualquier argentino, observar el sistema tributario norteamericano. Nosotros que pagamos todos el IVA, que es un impuesto igual para todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, una persona que gana $100 millones por año, paga un 14% de sus ganancias, que es el caso de Mitt Romney, el candidato. La secretaria de ese hombre paga el 41% de sus ganancias. Claro. Y cualquiera de los que está sentado aquí paga el 50%. Sí, claro, sí. Ahora bien... 21 más 35 paga el 50%. 50, claro. Mire si lo sabrá. Digo que hay situaciones en las cuales el impuesto no es admitido porque el orden establecido ha caído y hay que imponer uno nuevo. Estoy pensando en la Revolución de Mayo. Y entonces se impone una práctica que es la del impuesto a lo pavote, que es la expropiación. El general Belgrano lo tuvo que hacer. Claro. Y entonces ahí cobra un sentido distinto la carga. Ya la carga es no solamente lo que se le debe al Estado, sino un castigo por no acompañar. Sí, pero eso produce la destrucción de la economía. La destrucción de la economía, justamente. Y finalmente pensaba en los villanos que nos ha dado la historia impositiva. Dos de ellos, de los más famosos. Uno es el recaudador de impuestos de Guillermo Tell, de la historia que conduce a la autonomía de Suiza. Correcto. Y el otro es nada menos que el que queda a cargo del trono británico cuando Ricardo Corazón de León se va a las cruzadas. Juan Sin Tierra. En él estaba pensando yo, porque es contra los impuestos de Juan Sin Tierra que luchaba Robin Hood. Y después hay categorías que en la Argentina también deberíamos entender alguna vez, porque un impuesto no es lo mismo que una retención. Una retención es aquello que se saca de costadito cuando hay demasiada ganancia. El impuesto es otra cosa. Entonces, bueno, la renta extraordinaria, la renta agraria extraordinaria exige una retención, para todos aquellos que no hayan entendido el escándalo de la 125. Y finalmente, digo, está bien, estamos hablando de impuestos. Y finalmente hay otras formas de impuestos que son mucho más vagorosas, querido Alejandro, y que tienen que ver con esos acuerdos que se hacen en los cuales uno no paga por mes una cosa, uno no paga una cifra de dinero de pronto, pero sí a cambio de ese poder que ejerce, por ejemplo, una persona amada, uno tiene que entregar, cosas de sí mismo, que puede ser la autonomía, puede ser, la dieta, vayan a saber tantas cosas, que no son los impuestos que uno paga, nada menos que por un cariño. Y por un cariño es la canción que vamos a escuchar en la voz de Amalia de la Vega, una extraordinaria cantante oriental. Adelante. Bueno, hoy hablaremos de los impuestos. Parece mentira, etcétera. Bien. Hablaremos un poco de la historia, sentido histórico, cómo ha modificado la civilización, cómo han influido las guerras, las pestes, incluso las historias de mujeres, cuántas veces se han aumentado los impuestos para poder solventar un regalo demasiado oneroso de una favorita real. Bueno, de todo esto no hablaremos. Daremos 4 o 5 ejemplos de cómo se cobraban los impuestos en determinada época y en determinado lugar. El primer ejemplo así tomado al azar
es el Egipto de los Ptolomeos. Ese era en realidad un Egipto griego, porque los Ptolomeos eran descendientes de Alejandro de Macedonia, mejor dicho, de los generales de Alejandro de Macedonia. No eran egipcios, eran griegos. Pero a estos reyes solo les importaba acrecentar la reserva real, qué sé yo, para emprender conquistas o para pagar sus lujos, etcétera. No existía el concepto del impuesto como ingresando al erario público. Pero tampoco existía el erario público. Lo que existía era la propiedad del rey. El rey, lo que ahora son tierras fiscales, le pertenecían al rey. Y lo que hoy es el presupuesto público era el presupuesto del rey, que era el dueño de todo, ¿no? Y el rey lo destinaba a fines públicos en la medida en que esos fines públicos contribuían a sostenerlo. Es decir, los Ptolomeos no estaban interesados en mejorar la vida de sus súbditos, pero sí en sostener su dinastía y sostenerse como nación también, ¿no? Para poder justamente seguir cobrando tributos. El rey pagaba entonces su ejército. ¿Qué importa si lo pagaba como suyo o como ejército de la nación? Él necesitaba pagar ese ejército. Bueno, pero los Ptolomeos eran de lo peor. En Persia también agarraban las rutas de la seda y parece que nada alcanzaba a saciar la voracidad de aquellos reyes. Si bien es cierto que mantenían con esto su ejército, también es cierto que mantenían principalmente los lujos de la corte, y en el caso de Persia era verdaderamente un lujo asiático, ya que los perros de esta corte comían mejor que la gente del pueblo. Cuando llegó Alejandro de Macedonia a aquellos parajes, encontró no solo lujo en la corte, sino también ciudades paupérrimas, con barrios espantosos y una población que daba pena. En la Edad Media, bajo el régimen feudal, la palabra censo significaba también cierta carga anual que los vasallos debían pagar a cambio del lugar que se les concedía, ¿no? Y había censos de todo tipo. Vamos a contar algunos impuestos extravagantes que se cobraban. Por ejemplo, en Bolonia, los arrendatarios de los benedictinos debían pagar un censo, un impuesto, consistente en el humo de un pavo cocido. ¿En serio? ¿El humo? El humo solamente. Era un impuesto muy barato, pero simbólico. Entonces se acercaban al señor, o en todo caso a los benedictinos, destapaban en su presencia el pavo, de manera que pudiera escaparse el humito que el pavo despedía, ¿no? Y luego se retiraban con el pavo intacto. O sea, lo único que cobraba el señor feudal era el humito, la olfateada. Que olfateaban el pavo y después se iban. Los vasallos del castellano de Tour-Chavaux estaban obligados a ofrecerle todos los meses a este castellano un canario atado con un piolín a una carreta que debía estar arrastrada por 4 bueyes, pero lo que le ofrecían era el canario, gana de jorobar nada más. Era muy común también tener que pagar con gallinas, ahí ya tenía otro sentido, ¿no? Porque la gallina es un bien, mientras que el humo de un pavo no lo es. Los anteriores eran impuestos que servían para denotar el poder que se tenía. Tenías que hacerle oler el pavo, pero solo para que se supiera, que fuera ostensible el poder que el tipo tenía sobre vos. Bueno, aquí las gallinas ya son otra cosa, ¿no? La gallina es muy útil. Y además, como está muy a mano, es un bien bastante líquido, que tiene mucha liquidez, ¿no? La gallina. Casi todos los impuestos entonces consistían en gallinas. También hay distintas clases de gallinas, ¿no? O impuestos gallináceos, de cuerpo, de hogar, de humo, de carnaval. La gallina de cuerpo era aquella cuya pluma servía para hacer colchones. Y cada vez que el rey se alojaba en los pueblos franceses por los que pasaba, los vasallos del lugar tenían la obligación de proporcionarle almohadas y colchones, y por consiguiente gallinas. Y entonces, discúlpeme, pero una pluma de gallina, me he tragado. Ahí meta gallina desplumada,
era notorio el paso del rey por un castillo porque los patios estaban llenos de gallinas de los campesinos entregadas para hacer colchones y almohadones. El rey San Luis fue el primero en abandonar este impuesto, ¿no? Parece que en otro orden los monjes de la abadía de Seymour-le-Fou eran la excepción a esta clase de impuestos, porque ellos, digo, a la clase de impuestos abusivos, porque ellos cobraban impuestos a base de alimentos, y estos alimentos que recaudaban estaban destinados a mejorar la vida de los indigentes de su hospital, así que eso está bien. Algunos impuestos excepcionales consistían también en cosas de escaso valor, pero difíciles de encontrar. El señor en estos casos no exigía más que un conejo, que por ejemplo tenía que tener la oreja derecha blanca y la izquierda negra. Entonces todos se desesperaban para encontrar esa clase de conejos y no incurrir en el desagrado del señor. Siempre que la cosa entregada, insisto en esto, era un objeto de ínfimo valor, había que darle sentido simbólico. Al duque de Rohan se le entregaban todos los meses 3 huevos, conducidos en un carro y descargados por medio de palancas. Un impuesto simbólico. ¿Para qué iba a querer el duque 3 huevos mensuales y encima descargados por medio de palancas? Solo para que se viera que tenía poder. También existían, en los momentos de crisis, impuestos que tenían un carácter especial. A veces no era dinero lo que se solicitaba, sino muebles, utensilios, coches, vasos y hasta los alimentos primarios, llegado el caso. Había también impuestos o tributos que se pagaban con el trabajo personal. Algunos señores se hacían pagar del siguiente modo. En el lago de Gandien, aquellos a quienes el señor arrendaba el derecho de pesca, estaban obligados a bailar un paso que todavía no se hubiese visto, a cantar una romanza que no se hubiese oído, con una letra que no fuera conocida. Es decir, tenían que ser coreógrafos, músicos y compositores para poder pescar en ese lago. Extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Bueno, en tiempos del rey San Luis, los juglares que entraban a París se salvaban de los impuestos cantando coplas. Los saltimbanquis también podían evitar el pago de impuestos haciendo bailar monos delante del recaudador de impuestos. Hágame bailar al mono y no pagabas impuestos. Como si usted fuera ahora a la FIP con un mono, lo hace bailar y el tipo dice, bueno, ya está. Bueno, en un castillo de Pontoise, las mujeres eximían sus impuestos si golpeaban las manos en los alrededores del foso del castillo, y los golpes eran para espantar a las ranas que no dejaban dormir al señor de Mantelou. Según el historiador, los castillos estaban rodeados de agua, naturalmente esas agüitas se llenaban de batracios, que eran una raza indestructible, que cantaban toda la noche y no dejaban apolillar a los moradores del castillo. Bueno, había también impuestos de sal. Felipe de Valois, Felipe el Largo, el primero de los Valois, estableció un impuesto sobre la sal. Era Felipe V, me parece. Y fue llamado irónicamente el rey de la ley sálica. Claro, ¿por qué? Porque en realidad ley sálica quería decir que solo los hombres podían ser reyes, tal como ocurría entre los sálicos. Y la ley sálica es la que se aplica en aquellos países donde no hay reinas, como por ejemplo en Francia. Y casualmente Felipe V de Valois accedió al trono de Francia con una sucesión bastante tormentosa. Él era sobrino de Felipe IV el Hermoso, aquel que fue maldito por Jacques de Molay, el de los templarios, ¿no? Bueno, murió Felipe el Hermoso, el hijo de Felipe el Hermoso, Luis X, murió también. Algunos dicen que envenenado por unas garrapiñadas que le habían preparado sus enemigos, otros dicen, clásica muerte de reyes, que había jugado a la pelota y que había tomado un vaso de agua fría. Eso lo creo más, porque si tomas agua fría y estás agitado te morís. Pero se murió. Después el otro hermano, que se llamaba Carlos, murió también. Y quedó este sobrino,
Pero se armó un lío bárbaro, porque algunos decían que no le correspondía al sobrino, que era hijo de un hermano de Felipe el Hermoso, también llamado Carlos, sino a la hija de Felipe el Hermoso, que se llamaba Isabel y que casualmente estaba casada con el rey Eduardo III de Inglaterra. Ah, era ella. Pero, fíjense cómo es la cosa. La hija de Felipe el Hermoso vive. Se habían muerto todos los hijos de Felipe, pero la hija vivía. Y algunos decían, no le toca a la hija, le toca a un varón. Entonces, ya no a un hijo de Felipe, sino a un hijo de Carlos, su hermano. Ya cambiaba la cosa. Gran discusión. Finalmente se deciden por la ley sálica, es decir, aquella que impide o que establece claramente que solo los hombres pueden ser reyes. Se llama ley sálica porque los salios eran los que utilizaban esta ley. Pero también Felipe V establece un impuesto sobre la sal. Y entonces a esa ley de impuesto sobre la sal le pusieron también, le decían los franceses para jorobar, la ley sálica. Bueno, el Parlamento de París, sigo con los impuestos, ¿no? Discúlpeme esta digresión sobre Felipe. Murió mal Felipe, murió de una peste, medio leproso, una porquería. Respecto de la sal, el Parlamento de París estaba autorizado para recibir de los mercaderes de sal la sal necesaria para su consumo. Y eran también los tipos que vendían sal, eran en Francia los que enterraban a los reyes. Tenían ese privilegio. Cuando se moría un rey, lo enterraban los vendedores de sal. Decían que los reyes tenían el cuerpo salado. Todas tradiciones totalmente irracionales, pero así era eso. El honor de enterrar a los reyes les correspondía a los transportistas de sal. También existían en París impuestos pagados en vino. Las religiosas de Santa Genoveva, que es la patrona de París, ¿no? Jambier, estaban obligadas a obsequiarle a las autoridades todas las bebidas que producían. Así que el tributo fue abolido porque se escabeaban como locos todos. Bien. En las antiguas costumbres universitarias, los alumnos le pagaban al rector y a los profesores con guantes, birretes, panes de azúcar, pero principalmente pastelitos. Hasta el siglo XVII existió un impuesto de derecho de examen que conservó el nombre de pastilaria por los pastelitos que habían sido el origen de aquel impuesto, ¿no? Bueno, los recaudadores de impuestos siempre fueron despreciados. San Mateo, uno de los discípulos de Cristo, sufrió. Subió también, podría haber dicho, en media hora más duraba la charla. Subió un día al Gólgota y se encontró con personas que lo despreciaron muchísimo. Lo despreciaban porque él era recaudador de impuestos. Y siglos más tarde, mientras Cervantes lamentaba su fracaso como militar, y quizá pensaba en las hazañas de Don Quijote, era odiado por sus vecinos porque Cervantes también era cobrador de impuestos. El Quijote fue escrito por un cobrador de impuestos. Dice Borges, refiriéndose a esta parte de la vida de Cervantes: sospechándose indigno de otra suerte, como aquella en el mar, este soldado a sórdidos oficios resignado. Nuestro amigo Luis XIV, el Rey Sol, creó en Francia el diezmo. Es natural, como su nombre indica, consistía en un diego, el 10% de todo el reino. Se ve que era un rey absolutista por cobrar el 10% a la gente. Es poquísimo, ¿no? Bueno, en Gran Bretaña estaba la ley del timbre. A mí siempre me hizo gracia esa ley. Yo cuando era chico me creía que era una ley que imponía penas espantosas para los tipos que tocaban timbre y salían rajando. No, señor. Es lo más lógico. Cuando vos te dicen, ¿sabés lo que es la ley del timbre? Y vos no estudiaste, y bueno, era una ley que condenaba a prisión a los tipos que hacían sonar los timbres de las casas para luego darse a la fuga. No era eso. Sin embargo, dice, eran estampillas que establecían impuestos a los diarios, a los folletos, los mazos de baraja,
que siempre tienen, como sabe cualquiera que haya escolaseado, y todo eso. El impuesto incluía también, en el caso de Inglaterra, a los norteamericanos que todavía estaban bajo el dominio inglés. Esto irritó muchísimo a los colonos, que se sublevaron, y en el puerto de Boston una multitud enardecida arrojó, como bien sabemos, al agua el té grabado con impuestos. Fue el famoso episodio del tecito de Boston, inmediatamente anterior al comienzo de la guerra de los colonos contra la metrópoli. Escribió acerca de los impuestos Benjamin Franklin: solo hay dos cosas en la vida de un hombre que son inevitables: la muerte y el vencimiento de los impuestos. Pagamos derechos por una declaración de nacimiento y por una fe de vida, si nos examinamos o si tomamos un diploma. Pagamos a sí mismos si alquilamos, si vendemos, si damos, prestamos o hipotecamos. Bueno, todo eso decía Benjamin Franklin y listo. Se quejaba de los impuestos. Es muy norteamericano quejarse de los impuestos, porque es muy liberal el no cobrar impuestos, o cobrar pocos impuestos, dejar que las cosas se arreglen conforme al mercado. Algún día explicaremos por qué esto no es posible, y hoy en día en los Estados Unidos se cobran impuestos altísimos. Bueno, muy bien. Bueno, en una época, en los años 60, muchos artistas se radicaban en Estados Unidos por el tema impositivo. Claro. En Europa les cobraban un montón de impuestos, en Estados Unidos no. Hoy en día en todo el mundo se cobran altísimos impuestos. Bien. Cada vez que vemos una película de Robin Hood, siempre aparecen los cobradores de impuestos, y aparece el impuesto como injusto, ¿no? Y entonces el director de cine, un evasor probablemente, hace que el público sienta simpatía por el evasor fiscal. Pero el evasor fiscal no siempre es Robin Hood, ni siempre son campesinos pobres. Así que esa es la cosa, ¿no? Bien. Pero es gracioso. Caen los tipos, los esbirros del rey Juan Sin Tierra, a cobrar impuestos, y le sacan toda la cosecha al tipo, y le sacan todo lo que tiene. Después viene Robin Hood y todo así. Pero yo quería llamar la atención sobre este asunto. El impuesto tiende a ser, desde su nacimiento, un impuesto, mejor dicho, un tributo que cobra el que puede al que no tiene más remedio. Se cobra porque se puede cobrar, y se paga porque no hay más remedio que pagar. Eso es el origen de la relación de fuerzas que produce el impuesto. Cuando aparece el Estado, y cuando aparece la idea de que el impuesto, entre otros miles de usos, podría destinarse a fomentar el bienestar general, ahí me parece que estamos ante un avance sustantivo. Y entonces el impuesto sigue cobrándose por quienes pueden hacerlo, por la fuerza se cobra el impuesto. Si no hubiera fuerza, si no hubiera una fuerza pública, nadie pagaría impuestos. Si no te amenazaran con que algo te van a hacer, y si no pudieran hacerlo, claro, no pagarías impuestos. Pero lo que viene es un aspecto distributivo, un aspecto del bien común, un aspecto municipal. Empiezan a construirse calles, y eso despacito va sustituyendo, nunca del todo, al impuesto como sostenimiento de privilegios, de lujos de la corte, etc., o simplemente el dominio de una clase sobre otra. Fíjense que en la Edad Media los campesinos le pagaban, los que menos tenían le pagaban al que más tenía. Bien. ¿Cómo cambió todo? Cambió muchísimo, según se ve. No, esas eran épocas oscuras, no como ahora. Hemos ido a la discoteca y el tipo me explicó que se le había caído la moratoria de la FEP. Sí, me imaginé que era un moroso. Que estaba a punto de perder la camioneta.
Una camioneta Ford 32. Siempre él tiene que hacer autorreferencia, Sí, ¿no? De sí, cualquier sí. tema. Incluso sobre este de los impuestos. Y entonces me dio el disco Falsa Moneda, como Sí. induciéndonos a falsear nuestras declaraciones o a pagar en billetes falsificados. Falsa Moneda canta Imperio Argentino. Adelante. Hablaremos de impuestos y de impuestos no convencionales en la historia. Ustedes saben que en la historia de los impuestos hubo desde luego quienes distribuyeron bien el dinero, pero en general el impuesto solía contribuir a los bienes de la corona. No es que se incorporaba a las rentas generales, sino que la corona recibía los impuestos y después, si quería, los destinaba a cosas que mejoraban la vida de los súbditos. Pero no era obligatorio, no necesariamente el impuesto volvía, como suele decirse, ¿no? En Persia, la ruta de la seda no alcanzaba a saciar la voracidad de los reyes, ni tampoco de los sátrapas, que eran unos burócratas que los reyes designaban para ocuparse de cada región. El monarca no aspiraba a un crecimiento de la economía, sino al enriquecimiento personal. Con los pesados impuestos mantenía su ejército y el lujo de la corte, en donde, al decir de los cronistas, los perros reales comían mejor que los esclavos y que el resto del pueblo. Por suerte, esto no ocurre ahora en el mundo, donde todo está perfectamente repartido y el 1% de la población tiene más plata que el otro 99%. En los mitos clásicos, los tributos tenían un fundamento, los tributos, impuestos, gravámenes, tenían un fundamento compensatorio. No se procuraba una ganancia, sino más bien se trataba de aplacar enojos y cobrarse venganza. Vamos a ver. Quizá el tributo más famoso, ya no en animales, en cosechas o en oro, fue el que impuso el rey Minos de Creta a Atenas. Recuérdese que Androgeo era uno de los hijos de Minos, que bueno, era un pibe destacado en todos los juegos atléticos y había acudido a participar en unas competiciones en Atenas. Las organizaba el rey de Atenas, Egeo, y Egeo, envidioso de las habilidades de Androgeo, lo mandó a luchar con el toro de Maratón. Lo mandó de muere. Y el toro lo mató. Otros dicen que lo mataron algunos contendientes desafortunados, pero bueno, lo mataron a Androgeo. Es raro que Egeo estuviera envidioso de las habilidades de Androgeo, porque Egeo tuvo un hijo que era el más hábil de todos, que era Teseo, el héroe mayor de Atenas, pero no importa. Cuando Minos se enteró de la muerte de su hijo, Androgeo, atacó a Atenas. Y como la guerra se prolongaba y estaba deseoso de terminarla, Minos rogó a Zeus que lo vengase, y entonces el hambre y la peste se abatieron sobre la ciudad de Atenas. Desesperados, los atenienses consultaron al oráculo, y el oráculo respondió que para que terminara la plaga debían dar al rey Minos lo que pidiera. Y así comenzó el famoso tributo de Minos. Minos exigió que todos los años le pagaran con 7 jóvenes y 7 doncellas sin armas para que se los comiera el Minotauro, un monstruo abominable que Minos guardaba en su laberinto. Y este tributo se pagó durante años, hasta que, como sabemos, apareció Teseo, el hijo de Egeo, y liberó a Atenas de aquella plaga, ¿no? De aquella plaga no, debe ser, acá dice así, pero debe ser de aquella paga. Claro. Que no era una plaga el Minotauro, era un monstruo. Era hijo de la mujer de Minos, pero el padre era un toro. Es una historia un poco fuerte para esta hora, pero era así. Es una mezcla. Parsifae, la mujer de Minos, se había enamorado de un toro, el toro de Creta, un toro blanco, hermoso también. ¿Quién no se iba a enamorar? Sí, pero los modales del toro. Una no es de madera. Y entonces Dédalo, el ingeniero que trabajaba para Minos, le construyó, sin que Minos lo supiera, le construyó a Parsifae una vaca
de madera, así, una vaca como esas que hay en la puerta de las parrillas. Y la mina se metió adentro, cocorocó, cuando apareció el toro, bueno, así nació el Minotauro. Que después estaba en el laberinto y se comía todo. Vino Teseo y lo mató. Es una historia retorcida. Es una historia muy retorcida. Parece una escena de la película hay muchas Mandela. damas que se están retirando en este momento. Sí, mire. Bien, ahí vuelven. Un tributo parecido en sus causas fue el ordenado por Ergino a los tebanos. Parece que un tebano, nacido en Tebas, ¿no? Tebas de Grecia, hay una más famosa Tebas en Egipto, la gran ciudad de Tebas en Egipto. Pero Tebas era también una ciudad importante de Grecia. Un tebano llamado Perieres había matado al padre de Ergino durante unos festejos. ¿Veo cómo son los festejos? Entonces Ergino reunió un ejército y marchó contra Tebas. Allí nada. Después de terminar un montón de gente, concertó con el rey de la ciudad, que era Creonte, un impuesto, en el que exigía por espacio de 20 años la paga de 100 bueyes por cada año. Fíjese que eran estas ciudades-estado, eran muy humildes. Esto parecía 100 bueyes por cada año, ¿no? Les parecía un montón a los griegos que contaban esta historia, y a nosotros nos parece nada. Entonces Creonte pidió ayuda a Heracles, el héroe, y en una oportunidad interceptó Heracles a los cobradores de Ergino que venían a cobrar, les cortó la nariz, las orejas y se las mandó a Ergino. Entonces, indignado por el ultraje, imagínese, Ergino atacó Tebas otra vez, pero Heracles peleó con Tebas y nadie podía con él. Heracles ganó la batalla y le impuso a Ergino un tributo el doble del que éste había obligado a otorgar a los tebanos. Heracles lo mandaban al frente y un lomo terrible. Ese es parecido a Cerocali. No, al tipo de... A Mr. Músculo. A Mr. Músculo o al de los naipes Victoria, el comodín. Ah, sí. Bueno, y el rey Creonte, agradecido, le dio a Heracles a su hija mayor, que era Megara. Así eran las cosas en aquel entonces. Vamos a la Edad Media. Bajo el régimen feudal había censos, que eran en realidad el nombre que recibían unas cargas anuales que los vasallos debían pagar a cambio del lugar que el señor les concedía. Y había censos de todo tipo, algunos eran raros. El señor de Rohan requería cabellos de mujer que debían ser entregados por la propietaria en el castillo feudal, y en periodos prósperos exigía de sus vasallos músicos su música. Usted, Gillespie, tiene que pagar como impuesto este año... Qué lindo. Ir a tocar para el loco. 3 canciones. Y los artesanos una pieza del producto de sus habilidades. Siempre se detestó al recaudador de impuestos, ¿no? Porque este personaje... Sí, porque se viene a llevar la tarasca. Porque incluso en Francia pasaba esto. El recaudador le daba por adelantado al señor o al rey mismo una suma global correspondiente a lo que esperaba recibir el rey. De plata de él. Plata de él. A lo que el rey le daba lo que el rey le pedía, deme tanto. Y después se la encargaba él. Cobraba él. Y si juntaba más de lo que había agarpado, el sobrante quedaba para él. E imagínense, ¿no? Todos los esfuerzos del recaudador tendían a percibir mucho más de lo que se debía pagar. Entonces era una acción muy muy terrible y muy ¿Y los moral. métodos que podía usar un recaudador? Variaban, claro. Iba de apretada en apretada. Usted sabe que Mateo, el evangelista y santo, antes de serlo, sufrió el desprecio de sus contemporáneos por su condición de cobrador de impuestos, ¿no? Siglos más tarde, mientras Cervantes lamentaba sus fracasos y pensaba en las andanzas del Quijote, era odiado por sus vecinos, porque él también trabajaba de cobrador de impuestos. Ortiva. Luis XIV creó en Francia la dixième, que consistía en el 10% de todas las rentas. ¡Qué barbaridad! El 10%. Ahora se ve que era un rey absolutista. Bueno, esto incluía la propiedad, los salarios, los valores mobiliarios y los del comercio. En 1765, el Parlamento británico sancionó la ley del timbre. ¿Cómo es?
timbre postal. Es otra. que establecía un impuesto sobre documentos legales, diarios, folletos, mazo de cartas. El impuesto incluía, era un impuesto establecido por el Parlamento británico, pero incluía a los americanos dominados, que en ese entonces pertenecían a Inglaterra. Y entonces, irritados hasta la sublevación, los colonos irrumpieron en disturbios que desembocaron en la destrucción del té, que había sido grabado con impuestos y había llegado al puerto de Boston. Este episodio fue inmediatamente anterior al comienzo de la guerra de los colonos contra las tropas de la metrópolis, es decir, fue el comienzo de la guerra de independencia. Ya les molestaban los impuestos de Colón. Entonces, pero bueno. Terminamos con una cita de Franklin, que es el inventor de este artefacto sobre el cual estoy sentado, si es que no lo inventó Thomas Jefferson. La giratoria, dice. La silla de tornillo o la inventó Ben Franklin o Thomas Jefferson. Lo mismo que el pararrayos. O lo inventó Ben Franklin o Thomas Jefferson. Una cita de Benjamin Franklin, que al parecer estaba enojado con los tributos, como todos los americanos de pura cepa. Dice: solo hay dos cosas en la vida de un hombre que son inevitables: la muerte y el vencimiento de los impuestos. Pagamos derechos por una declaración de nacimiento y por una fe de vida, dice Franklin. Si alquilamos, vendemos, damos, prestamos o hipotecamos, satisfacemos también al fisco. Para casarnos, para una inhumación, para ser tutor, heredero o legatario, también se paga. A cada paso el fisco reclama su parte, y seguramente esta tinta con que escribo pagará sus impuestos. Y agrego yo, y está bien, porque esa es la razón de ser del Estado. Y los impuestos son los que permiten que no mueran los desvalidos. En una sociedad sin impuestos, como es la sociedad anterior al Estado, una sociedad en la que se salva el que puede, claro, no hay impuestos, pero tampoco hay ayuda. Nadie ayuda al tipo que está enfermo pero no tiene recursos, a los ancianos, a los niños, a los enfermos. De manera que, en general, contrariamente a lo que uno puede pensar prima facie, sin meditar, los países más progresistas son de alto impuesto. Y los países menos progresistas, digamos, en el sentido, los que se manejan con economía de mercado, pagan bajos impuestos y dejan que el mercado haga lo suyo. Y el mercado hace lo suyo. El mercado tiene su propio el mercado hace lo suyo. Sí, claro. O sea, no es por impuestos que el 1% de la población es propietaria de más cosas que el 99% restante. Eso es algo, un fenómeno que produce la economía de mercado y no la de impuestos. De todos modos, a veces uno piensa... Están mal focalizados algunos impuestos. Porque, ¿cuál es la historia? ¿Quién debe pagar los impuestos? El que tiene, Ben Franklin. El que tiene que pagar los impuestos, no el que no tiene. ¿Qué va a pagar el que no tiene? Claro. Entonces, una política de impuestos perfecta, como creo que no hay en ningún lado, tendría que ser una política que gravara muchísimo a ese 1% de la población y poquísimo a los que menos tienen. Vamos a escuchar ahora, en este momento ha venido mi contador sí. a decirme que quedé fuera de todas las moratonas. Vamos a escuchar ahora un tema que me ha dado el discotecario, que tiene que ver, evidentemente, es un tema de Cabernet, que lo han compuesto especialmente esta noche. No, sabiendo el tema que han grabado, sabiendo que yo iba a hablar de los impuestos. Por eso hicimos un poquito de tiempo para que llegaran con la... Y se llama Una moneda. Muy bien. Una moneda. ¿Por qué se llama una moneda? ¿Por qué? No sé. Bueno. Pero por los impuestos. Por los impuestos. Sí. Yo no encontraba, me costaba encontrar la relación. Una moneda en la versión de Cabernet. Adelante.